Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 27, versículos 57 hasta el 66. Jesús es sepultado. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Solicitamos, Señor, en este momento el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por extendernos tu amor y tu misericordia. Y te pedimos que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu para entender y comprender tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos entonces al final del capítulo 27, la última sección, y es lo que corresponde a los versículos 57 hasta el final. Jesús es sepultado. Juan y las mujeres que estuvieron al pie de la cruz no deseaban que el cuerpo de Jesús fuese puesto en una tumba deshonrosa. Deseaban darle sepultura a Jesús donde pudieran demostrar su amor, pero no encontraban la manera de hacerlo. Entonces aparece en escena un hombre llamado José de Arimatea. Leamos los versículos 57 y 58. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Según lo que entendemos del relato de Mateo, Jesús murió a eso de las 3 de la tarde y bueno, el día avanzaba y estaba llegando el atardecer. En esa época en Jerusalén el sol se ponía alrededor de las 6:30 de la noche. Mateo dice que un hombre rico llamado José de Arimatea, a quien Marcos 15:43 describe como miembro del concilio. Recordemos que los que mostraban simpatía con Jesús no fueron invitados al concilio donde juzgaron a Jesús. Junto a Nicodemo, José de Arimatea fueron intencionalmente excluidos de los juicios de Jesús ante el Sanedrín. Por eso en Lucas capítulo 23 versículos 50 y 51 registra lo siguiente. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Quizás era un hombre que era discípulo de Jesús, pero en secreto, ya que en Juan 19:38 registra: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. En este momento se presentaron sin temor para hacer lo que ningún otro amigo de Jesús podía hacer. Elena de White comenta lo siguiente: ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito, pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Cristo, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que habían muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos,
José y Nicodemo acudieron osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en este momento. Podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia los protegían mucho contra la malicia de los sacerdotes y príncipes. Libro El deseo de todas las gentes, página 719. Así que el entierro de Jesús, dispuesto por José de Arimatea, cumplió la predicción de Isaías 53:9 que dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esta era una evidencia más de que Cristo cumplía las profecías mesiánicas. Sigamos el relato de Mateo capítulo 27, ahora los versículos 59 al 61. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Jesús fue bajado de la cruz envuelto en una sábana limpia y se lo puso en su sepulcro nuevo. En Lucas 23:53 leemos: bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Es decir, era un sepulcro que no había sido usado. El que José hubiera tenido esta tumba tan cerca de Jerusalén indica que ya no residía en Arimatea. Es probable que este fuera su ciudad natal, el lugar donde estaba radicada su familia. En torno a Jerusalén abundan las cuevas naturales y las tumbas cavadas en la roca. En la antigua Palestina, estos eran los lugares acostumbrados para enterrar a los muertos. Estas tumbas solían tener por lo menos 2 nichos donde se colocaban los cuerpos. Muchas veces había una habitación detrás de la parte principal de la tumba donde se guardaban los huesos de generaciones anteriores a fin de que hubiera lugar para los nuevos cadáveres. La generosa dádiva de José al ceder su sepulcro para enterrar a Jesús resolvió un problema para el cual los discípulos no tenían solución. Entonces, una vez puesto el cuerpo de Jesús allí, sellaron la tumba con una gran piedra, quizás una piedra redonda, pero más bien plana, de una forma parecida a una piedra de molino, ubicada de tal forma que rodaba en una especie de riel y servía de puerta a la tumba. Elena de White describe ese momento así: con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús. Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva, tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario, y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un sudario, y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí, los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que se podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado Maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba, y el Salvador fue dejado en el descanso. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. Mientras las sombras vespertinas iban cayendo, María Magdalena y las otras Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaban. Libro El deseo de todas las gentes, página 719. Era el momento más doloroso. Comenzaba el día sábado. Fueron a sus hogares, pero fue el sábado más triste en su vida. La trompeta que anunciaba la llegada del sábado había sonado. La gente volvió a sus actividades regulares. Era un sábado más para muchos de ellos,
pero el sábado más especial de la historia de la humanidad. Descansaba en la tumba el Hijo de Dios. El Cordero de Dios había sido sacrificado. Murió en lugar del hombre. La deuda ha sido pagada. La expiación se ha realizado. Las mujeres que habían estado en todo el proceso de la muerte de Jesús fueron las últimas en abandonar el lugar. Sus corazones estaban rotos. Sus maestros, el que les había dado razón para seguir adelante, ahora yacía en la tumba de José. Pero la historia no termina allí. Hay algo más que iba a ocurrir alrededor de la tumba de Jesús. Leamos Mateo 27, los versículos 62 al 66. Al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de aquel mentiroso. Estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Lo primero que debemos reflexionar es que los sacerdotes y para los dirigentes judíos tampoco fue un sábado agradable. Su odio hacia Jesús ahora los tenía atormentados. Elena de White comenta: ahora que había pasado el frenesí de la excitación, la imagen de Cristo se presentaba a sus espíritus. Le contemplaban de pie, sereno y sin quejarse delante de sus enemigos, sufriendo sin un murmullo sus vilipendios y ultrajes, recordando todos los acontecimientos de su juicio y crucifixión con una abrumadora convicción de que era el Hijo de Dios. Sentían que podían presentarse delante de ellos en cualquier momento, pasando el acusado a ser acusador, el condenado a condenar, el muerto a exigir justicia en la muerte de sus homicidas. Libro El deseo de todas las gentes, página 723. Así que recordaban que Jesús había predicho que iba a resucitar, y en la mente eso era algo que no podían concebir, pero a la vez era contradictorio, ya que algunos de ellos, como Caifás, no creían en la resurrección. Así que sus planes contra Jesús no habían terminado. Era el día después de la preparación, es decir, el sábado, el día de descanso. Pero pocos de ellos pudieron descansar en ese día. Así que fueron a Pilato y, sin cruzar el umbral de la casa de un gentil para no contaminarse, tuvieron un concilio acerca del cuerpo de Jesús. Y le dijeron a Pilato: nos acordamos que aquel mentiroso dijo que al tercer día resucitaría. Jesús había predicado en público que iba a resucitar al tercer día, y además en el juicio había dicho lo que parece en Mateo 26:61, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Que aunque tergiversaron las palabras de Cristo, ahora mostraban que sí entendían a qué se refería, y era que se iba a levantar de la tumba. Pero como lo habían acusado de ser un impostor, un mentiroso, un engañador, los críticos del cristianismo del siglo II y III, tanto paganos como judíos, solían acusar a Jesús de engañador. Así que le dijeron a Pilato: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Es interesante que aquí se responde a un interrogante sobre el asunto de los 3 días que pasó Jesús en la tumba. Para ellos, el día de la muerte de Jesús fue un día, el día de preparación. Ahora es el día de reposo, el segundo día. Y el día después del reposo sería el tercer día. El asunto es que ellos habían afirmado y enseñado que la resurrección no existía. Por tanto, para tratar de acallar sus conciencias, acusaron a sus asustados discípulos de planear un complot. Ellos iban a venir a robar el cuerpo de la tumba,
y entonces llegaría engañosamente a afirmar que resucitó de los muertos. Y entonces ese engaño sería terrible, porque no es posible que alguien resucite de los muertos, según entendían algunos sacerdotes. Pilato les dijo que tenían la guardia disponible para esa tarea, y asegurándolo, ¿cómo sabéis? Estas palabras irónicas recuerdan lo que Pilato había dicho antes: lo que he escrito, he escrito. Pilato habló aquí de acuerdo con su carácter. Despreciaba a los dirigentes judíos y les concedió desdeñosamente lo que pedían. Los esfuerzos de las autoridades judías para impedir que Jesús resucitara solo dieron como resultado evidencias más positivas y concluyentes de la realidad de ese gran acontecimiento. Así que los sacerdotes les ordenaron a los guardias que sellaran el sepulcro y que pusieran vigilancia desde el sábado que terminaba la puesta del sol hasta el amanecer del primer día de la semana. Así que los soldados romanos colocaron por encima de la piedra cordones cuyos extremos estaban fijados a la roca adyacente y con el sello romano, e hicieron guardia, de tal manera que la persona que moviera la piedra sería tomado porque estaba cometiendo un delito. Elena de White comenta: los sacerdotes dieron instrucción para asegurar el sepulcro. Una gran piedra había sido colocada delante de la abertura. A través de esta piedra pusieron sogas y sujetando los extremos a la roca sólida y sellándolos con el sello romano, la piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Libro El deseo de todas las gentes, página 724. Lo cierto es que este sería un medio para volver innegable el hecho de que Jesús resucitaría. La tumba sellada no iba a retener a Jesús, porque él resucitaría, y los primeros testigos serían los soldados romanos que los sacerdotes habían puesto allí para impedir que Jesús fuera sacado de la tumba. Lo que ellos habían hecho para impedir su resurrección ahora sería el testimonio verídico de que Jesús se levantaría de los muertos. Elena de White, en el mismo libro, en la misma página, comenta: así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas de la inutilidad de sus esfuerzos, pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado por el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación. Apreciado amigo y hermano, este capítulo nos muestra uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia del mundo. Jesús fue llevado crucificado y murió, no como un hombre indefenso, sino como alguien que se entrega para morir por el hombre porque era la única manera de salvarlo. Su muerte abre un camino de esperanza para el hombre. Ahora la invitación es tomar la decisión de seguir el camino que el Señor ha abierto para que tú puedas ser librado de la condenación del pecado y alcanzar la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.